Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pues vamos a continuar, hermanos, con el estudio que está dando de esta serie de Cristología. Y hoy, hermanos, hoy nos toca Jesús el buen pastor. Vamos a leer, hermanos, vamos a la Biblia para guiarnos a través de la misma. Evangelio de San Juan, capítulo 10, el versículo 11. Ahí se escucha, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya, hermanos? Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Dios, esta mañana, Señor, le pedimos de su bendición para esta predicación, para este estudio que vamos a dar, Señor, para cada uno de los congregantes de su iglesia, Señor. Le pido, Señor, que abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, que me dé las palabras necesarias también, Señor, para poder expresar lo que usted quiere comunicar a su iglesia, Señor. Confiamos en su santa palabra y queremos deleitarnos en su santa palabra, que es dulce, Señor, más que la miel, su palabra, Señor. Bendiga esta iglesia y todas las iglesias que se congregan en su santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, les decía, vamos a seguir con estos estudios de Cristología. Hoy nos toca Jesús el buen pastor. Este es el texto que yo elegí, hermanos, porque aquí hace una declaración el Señor. Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, hermanos, son dos frases que vamos a, como introducción, dos frases las cuales pues vamos a examinar, hermanos. Dos frases divididas en yo soy el buen pastor y luego el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vamos a la primera declaración, hermano. La primera declaración del Señor Jesús cuando dice yo soy el buen pastor. Esta es una, hermanos, de las siete declaraciones de Jesús como yo soy en el Evangelio de San Juan. En el puro Evangelio de San Juan el Señor hace una aclaración, pero siempre Él dice, cuando antes de la frase dice yo soy, pero tenía un sentido, hermanos, el que Él dijera esta palabra de yo soy. Él, hermanos, aquí en estas dos frases, Él, hermanos, está diciendo en pocas palabras que su ministerio es único y divino. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, hermanos. Cuando Él dice, se describe a sí mismo como el buen pastor y dice yo soy. Estas declaraciones señalan, hermanos, como te digo, la identidad única y divina de Jesús. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, usted recuerda cuando fue llamado Moisés, hermanos, a libertar al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud en que vivían en Egipto. Y cuando Dios llama a Moisés, él comienza esa charla con él y le hace esta encomienda: yo te he elegido a ti para que vayas y para que des libertad a mi pueblo. Pero luego Moisés, hermano, le pregunta, pero ¿cómo me van a creer? ¿Qué les voy a decir al pueblo, pues? Dice, ¿qué les voy a decir? Dime tú, decirles que quién me envió. Y ahí esa declaración que da, hermanos, Dios le dice, diles que yo soy. Yo soy el que soy, te ha mandado. Y así se identificó. Los judíos, hermanos, sabían toda esta historia. Todos los judíos saben esta historia, hermanos, y este acontecimiento del llamado de Moisés. Entonces, cuando el Señor Jesús, antes de decir que es el buen pastor, dice yo soy, Él iba exactamente a eso. A que ellos entendieran que Él es el Dios hecho carne, prometido, hermanos. El Mesías prometido al pueblo, diciéndoles yo soy. En pocas palabras, se está identificando como Dios. Entonces sí tenía esas dos intenciones. Primero, de decirles, hermanos, yo soy el buen pastor, y ellos entendieron. Por eso Él se menciona el buen pastor, porque nadie
ningún pastor puede decir yo soy, o decir, hermanos, que Él es Dios. Porque Dios es perfecto, hermanos, y nuestro buen pastor, que es Jesús, es perfecto si no hay comparación con ningún pastor. Por eso Él se identificó primero diciendo esto, yo soy. ¿Sí? Los fariseos sabían el significado de esa declaración, hermano, créemelo, ellos lo sabían, que era lo que estaba diciendo. Y Jesús, al usar esta frase de yo soy, estaba afirmando, hermanos, su divinidad, el verbo de Dios hecho carne. A lo que los fariseos, como te digo, entendían con claridad esta declaración de Jesús, y por eso le acusaban. Ellos le acusaban y decían, este está igualándose a Dios. Si recuerdas que esa es una de las acusaciones que tenían contra el Señor, es que se está igualando a Dios. Incluso, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8:58, en una de las tantas altercados, por llamarlo de una manera, que tuvo el Señor Jesús con los líderes religiosos, surgió un acontecimiento, un día que ellos están hablándoles, que su padre fue Abraham y todo esto, y ahí en el San Juan 5:58, Jesús hace una declaración cuando les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y con esto, hermanos, era claro lo que el Señor les estaba diciendo. Yo soy Dios, el verbo hecho carne, es lo que les estaba diciendo. Para ellos, para los religiosos de este entonces, hermanos, esta era una blasfemia. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos, dice ahí que ellos tomaron piedras, hermano, porque querían matarle. Ellos querían matarle, querían lapidarlo. ¿Por qué? Porque así es como ellos tomaban la justicia con alguien que estaba blasfemando. Entonces, buscaron apedrear a Jesús, pero dice que Jesús se escabulló entre las gentes. Y sabemos que no era su tiempo, nosotros sabemos cuál era el fin de nuestro Señor Jesús. Tenía que cumplir la obra, hermanos, que el Padre le había encomendado, que era morir en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, esta declaración, Él está diciendo, yo soy el buen pastor. Y era la intención, hermanos, que su misión era divina, y Él, quien iba a hacer ese sacrificio también, hermano. Entonces, esta aclaración que hace. Pero ahora vamos, hermanos, a la segunda declaración. Porque dice, yo soy el buen pastor, y luego dice, mi vida doy por las ovejas. Entonces, en esta declaración dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Muestra el propósito, hermanos, para el cual vino. Y Él vino a entregar su vida por sus ovejas, hermanos, mostrando así un amor sacrificial y desinteresado, hermano. Amén. Entonces ahora sí vamos a la introducción al tema. Y comienzo con una pregunta. ¿Por qué Jesús usó esa metáfora? Fue lo que yo me pregunté. ¿Por qué Jesús usó esa metáfora? De decir, el buen pastor y las ovejas. Esa es una metáfora. Pero ¿por qué la escogió el Señor Jesús? Es importante, hermanos, el por qué la escogió, por qué la eligió esta metáfora de Él decir que es el buen pastor y sus ovejas. ¿Por qué? Porque, hermanos, era más fácil, hermanos, o era muy fácil comprender sus oyentes lo que Él estaba diciendo. ¿Por qué, hermanos? En la cultura judía, hermanos, de la época, el pastoreo era una actividad la más común. Y el pastor era una figura familiar de paternidad. Entonces, para él puso ese ejemplo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros aquí en León queremos dar un ejemplo de trabajo, de algo, siempre nos vamos ¿a qué? A la industria del calzado. ¿Por qué? Porque en León, Guanajuato, hermanos, el calzado, pues es por lo que es conocido y casi la mayoría saben de calzado. Y por eso es más fácil poner un ejemplo de algo que lo que es en la ciudad es ya común para todos. Conocen de zapato, de calzado, casi la mayoría de las personas. Y Jesús aprovecha esto
de que era el empleo, por decirlo de una manera, el más común, el pastoreo de ovejas. Y por eso es que él utiliza esto para que fuera más fácil comprender para ellos, para los judíos, porque era parte de su cultura. Y es que sí, hermanos, llevaba una figura familiar de paternidad. O sea, porque ellos al cuidar las ovejas, las cuidaban, hermanos, como si fueran sus hijos, de verdad, ante cualquier peligro. La prueba está, hermanos, es que los pastores protegían de cualquier peligro a sus ovejas, ya fuera de un ataque de cualquier fiera donde se pusiera en peligro el rebaño. Y es que vemos un ejemplo, por ejemplo, cuando el rey David, él toma la decisión de enfrentar a este gigante Goliat. Si recuerda que Goliat está haciendo un reto a todos los israelitas y nadie quiere enfrentarlo, porque era un gigante, dicen que era un gigante, ¿no? Y pues tan solo de puro verlo impresionaba, y el pueblo nadie quería enfrentarlo. Y llega David a tomar ese reto, David, y él dice, yo lo enfrento. Y lo que le dice ahí el rey Saúl, él le dice, eres muy joven, eres muy niño, eres casi un niño, ¿cómo vas a enfrentar tú a esta persona, a este gigante? Y él, si tú te fijas, empieza a dar el carácter que tiene que tener un pastor. Y él dice, yo soy pastorcillo de ovejas. Yo cuido las ovejas de mi padre. Y yo cuando las ovejas se ven en peligro o son atacadas por alguna fiera, ya sea un oso, él dice, o un león, yo los enfrento. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahí, hermanos? David, hermanos, al hacer esto, estaba poniendo en riesgo su vida por las ovejas que le fueron encomendadas. Y es por eso que David le dice, no, yo no soy alguien que no sé mucho de esto de guerra, yo he luchado y he vencido a fieras, como oso, como un león. Y es que esa era, hermanos, eso era la característica que tenía que tener un pastor de ovejas. Entonces, para Jesús fue más fácil poner y ejemplificar, él poner esta metáfora como él el pastor y las ovejas, que son los creyentes. Entonces, para eso, hermanos, fue para él, para que el pueblo entendiera con más claridad, hermanos, el ejemplo que iba a dar. Entonces, ahorita que en el transcurso del estudio, cada que escuchen la palabra oveja, vamos a asumir que está hablando de los creyentes, hermanos, ¿sí? Los predestinados por Dios. Así como cuando escuchen buen pastor, asumimos que estamos hablando de Jesús. Cuando escuchen de pastor asalariado, porque lo menciona más adelante, el pastor asalariado, asumimos que Jesús se refiere a los líderes religiosos de los fariseos y saduceos de ese entonces, cuando se refiere a los asalariados. Con estas declaraciones Jesús, hermano, estas dos que acabamos de aclarar, también establece un contraste entre él y los líderes religiosos que fungían como pastores guiando al pueblo, que eran los líderes religiosos. Con estas declaraciones él está haciendo un contraste. Mira, dice él, yo soy el buen pastor. Ellos son pastores asalariados. Y ahorita vamos a ver un poquito lo que es un pastor asalariado. Pero él quiere hacer una diferencia, hermanos. Por eso él se pone ahí, yo soy primero y luego el buen pastor, no un pastor común. ¿Sí? Entonces Jesús se diferenciaba de los líderes religiosos de esa época. ¿Por qué, hermanos? Porque su enfoque estaba en el amor, la humildad y el servicio. Mientras que los religiosos, su enfoque era seguir la tradición de los antiguos, hermanos. ¿Sí se fija que era constante? Siempre reprochaban eso a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos? ¿Tú por qué platicas? ¿Tú por qué estás teniendo comunión con los pecadores? Tú siempre. Y Jesús, hermanos, como el buen pastor, mostraba completamente lo contrario. Él mostraba amor, misericordia, lo que ellos no hacían, el pastor asalariado, que eran los líderes religiosos. Ellos lo único que buscaban, hermano, era tener un poder religioso que controle las mentes de sus seguidores. Eso es lo que ellos buscaban.
Ellos no tenían ese cuidado como Jesús. Por eso había una grande diferencia en el pastoreo de Jesús y en el pastoreo del religiosismo. Por eso, en alguna ocasión dijeron que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Ellos notaban la diferencia entre un pastoreo y otro. Ellos lo notaban, hermanos. Y es que, hermanos, voy a poner un ejemplo, pues muy vago, ¿sí? Nada más para más o menos ir entendiendo entre el buen pastor y los pastores religiosos de esa época, porque para ellos iba dirigido, hermanos, a esos pastores que guiaban al pueblo, fariseos, saduceos, líderes religiosos. Por ejemplo, comparar a Jesús con un líder religioso es como, se me ocurrió a mí esto, es como comparar al sol con las estrellas, hermano. Nada que ver una cosa con la otra. Es un ejemplo muy vago. Pero Jesús lo que está estableciendo con sus declaraciones es un contraste entre él y los líderes religiosos de la época que describe él como los asalariados, hermano. Y Jesús se describe como el buen pastor, está haciendo una grande diferencia. Entonces, vamos a ver la diferencia entre el buen pastor y los asalariados. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 10, pero ahora vamos a ver el versículo 12. Dice, versículo 12, mas el asalariado, y que no es pastor, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas, hermano. Fíjate bien, cuando dice esto refiriéndose al asalariado. Porque el asalariado, hermanos, no son de él, de su propiedad las ovejas. Pero de Jesús, por eso dice, de Jesús son sus ovejas. Y es una grande diferencia, hermanos, en cuando tú cuidas lo que es tuyo y cuidas algo que te encargaron. Es una diferencia muy grande. Por eso dice aquí que ellos, como no son de ellos las ovejas, ven el peligro y ellos huyen y ahí las dejan. ¿Por qué? Porque no son suyas. Pero de las ovejas que está hablando Jesús, dice, son mías, son de su propiedad. Y ahí la cosa cambia, hermano. Completamente. ¿Por qué? El asalariado, hermanos, la verdad, su principal preocupación, ¿cuál es? Su pago. Por eso dice ahí el asalariado, el que recibe un pago por el cuidado. Entonces, ¿cuál es la preocupación del asalariado? La principal es, hermanos, lo que él gana. ¿Y su enfoque va a estar en qué? En su sueldo, en su salario, en lo que él gana. Ahí va a estar el enfoque y no en las ovejas. ¿Sí? Entonces, esa es su principal preocupación de un asalariado, hermanos. Y esto es donde quiera, en cualquier, no solamente a los pastores de ovejas, sino en cualquier trabajo secular. Otro ejemplo voy a poner, hermano, para ir comprendiendo todos juntos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el patrón y el empleado? Bueno, una muy grande, porque el patrón planea, trabaja y se esfuerza por el crecimiento de la empresa con todos los cuidados, hasta más mínimo, porque es suya la empresa, por eso su visión es muy diferente a la del obrero. Y el obrero, hermanos, por ejemplo, el obrero se esfuerza en su trabajo con el objetivo de obtener una buena remuneración, hermano. Ellos no van a ver por tu empresa, si alguien es empresario, no va a ver por su empresa. Ellos van porque su interés es ganar. Por eso es que si ellos ven, por ejemplo, los que están de zapato, si ellos pespuntan y ya se les fue chuequito, ni crees que se van a detener a descoser y no tienen el cuidado.
Ellos lo que quieren es avanzar para ganar más, y más si les estás pagando o se les paga por destajo. Ellos lo que quieren es echar muchos bares. Aunque digan por ahí, decía mi papá, echan pura bola. Eso quiere decir que nomás lo hacen por hacerlo ahí. Y es una diferencia muy grande, porque ellos su interés ¿cuál es? El remunerar, el ganar. Y no les va a importar. Ellos ahí que se vayan y luego ya si me lo regresan, pues bueno, yo acá lo arreglo. Pero no les importa. ¿Por qué? Porque no es suyo ese negocio. ¿Sí ves la grande diferencia entre el dueño, el patrón, o entre el obrero? Es muy grande. Por eso al obrero se le tiene que poner siempre un encargado. Se le tiene que poner a alguien de calidad para que les esté checando constantemente lo que hacen, que lo estén haciendo bien. ¿Por qué? Porque ¿dónde está su interés? Simplemente en el salario, hermano. Ahí está su interés. Por eso cuando ya no les conviene, ¿qué hacen? ¿Son fieles? ¿Se quedan en tu empresa para siempre o en la empresa se quedan? Claro que no, ellos siempre están buscando dinero. Pero el propietario, el patrón, el dueño de la empresa siempre está buscando mejorías para su empresa, para crecer. Cuida. Y ese ejemplo te lo pongo porque lo que está diciendo Jesús es esto, hermano. Él está diciendo, no es lo mismo un encargado que alguien que es dueño. Y este ejemplo, aunque es muy, muy humano, pero nos enseña a entender el por qué Jesús hablaba de esta manera. Y te voy a poner un ejemplo también del sacrificio, por lo que son capaces de hacer un patrón por su empresa. Hace poco, no sé si supieron algunos, se quemó una química aquí por satélite, creo que es por satélite, si satélite se quemó una química. Y ahí murió el dueño. Porque en el momento que se incendia, él llega y se mete y quiere apagarla. Quiere apagarla. No lo logró. No logró apagarla, de hecho se consumió. Pero él, ahí murió, le costó la vida. Él llegó y él estuvo ahí queriendo apagarla y era su empresa, era su negocio, él quería y le costó la vida. ¿Qué crees que haya pasado con los empleados? Ellos salieron corriendo. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo interés, porque no son suya, la empresa no es suya, y ellos van a correr y se van a ir, se queme lo que se queme. Ellos van a buscar otro trabajo, ellos son asalariados. Y esto ocurrió. Entonces por eso el Señor Jesús, Él dice, yo soy el buen pastor, porque mi vida doy por las ovejas, por mis ovejas. El asalariado va a hacer eso. Así como el ejemplo que pusimos. Él ve el peligro y va a correr y se va a ir. Va a abandonar todo ahí. Pero es para hermanos, centralizarnos en la responsabilidad o lo que siente uno como el dueño a lo que siente alguien como trabajador. Asumiendo a Jesús como el buen pastor y en este caso asumiendo como el asalariado. Pastor asalariado, que simplemente su preocupación es el salario. ¿Sí? Entonces creo que ya con eso es suficiente como ejemplificación para ir al tema ya más directo. Jesús dice, mi vida doy por las ovejas. Aquí es bien importante, hermanos, quería hacer un paréntesis porque tenemos que entender algo, hermanos. Cuando dice aquí, hermanos, el Señor Jesús, mi vida doy por las ovejas, Él se está refiriendo, Él está hablando porque Él conoce todo, hermanos, para saber. Él está hablando incluso porque en este capítulo narra que hasta Él le conviene traer otras ovejas, ¿verdad? Refiriendo que no solamente las ovejas de Israel, sino también los gentiles. También me conviene traer esas otras ovejas. Pero Él está dispuesto, hermano, y estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Algo que muchos no han entendido. Sus ovejas es una cosa, no por los cabritos, hermanos. Es importante también saberlo. Él dio su vida por sus ovejas, no por los cabritos. Bueno, vamos a pasarnos. Entonces, ahora vamos a ver las características. Ya supimos cuál es la función
del dueño de las ovejas, del asalariado. Pero ahora vamos a ver lo de las ovejas. Las ovejas, hermanos, recordemos sus características de las ovejas. Son casi ciegas. De hecho, un día el hermano Adrián nos dio un estudio de esto. Son casi ciegas. Por tal motivo, son muy torpes. Se pierden con frecuencia. Por eso es que llevan ahí un perrito que las va guiando y el pastor y ahí va. Se pierden con frecuencia. Además son indefensas. No reaccionan ante el ataque de un animal, de una fiera, hermano. Entonces, por tal motivo, son completamente vulnerables. Las ovejas están siempre expuestas al peligro, hermano. Entonces, si están siempre expuestas al peligro, entonces las ovejas dependen completamente del cuidado del pastor. ¿Sí? Y eso de las ovejas, es como nosotros, hermano. De verdad. Caminamos muy torpemente en esta vida. Sabemos dónde vamos a tropezar y queremos caminar por ahí. Por eso es que necesitamos siempre el cuidado y la guianza del buen pastor, nuestro Señor Jesús. Ahora, vamos a ver el contraste de Jesús como el buen pastor con los pastores asalariados o líderes religiosos. Jesús habló mucho de este tema, hablando de los líderes religiosos, como eran los pastores asalariados de ese entonces. Y vamos al primero, en Mateo capítulo 23, versículo 1. Aquí vamos a entender por qué la grande diferencia en que Jesús dice que Él es el buen pastor y pone un contraste a los asalariados. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús, ¿sí es ahí? ¿Sí? Ok. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre las cátedras de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardaréis, que dice, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es el contraste, hermano, entre el buen pastor y los pastores asalariados. Él está diciendo, hermanos, estos pastores asalariados, o estos líderes religiosos, ese es su problema. Que ellos dicen y no hacen. Y es una diferencia, que Jesús siempre predicó ¿con qué? Con el ejemplo, hermanos. Y es una diferencia. Porque ellos decían, hagan esto, esto otro. Y dice el Señor Jesús un día los descubrió y les dijo, y ustedes ni un dedo mueven. Entonces, hermanos, la enseñanza de los fariseos no eran malas, realmente. No eran malas, hermano. Para la guianza del pueblo, pues algunas de ellas iban enfocadas a la ley moral de Dios. O sea, no eran malas. El problema es que ellos no predicaban con el ejemplo, hermanos. Y Jesús, en cambio, hermanos, siempre lo hizo con el ejemplo. Y Él puso un ejemplo muy grande, hermanos, de verdad que yo cuando leo esto digo, ¿qué somos nosotros como hombres? Para sentirnos de verdad tan altivos. Porque Jesús predicaba con el ejemplo, hermanos. Porque Jesús, Él un día tomó a sus apóstoles, a sus discípulos, hermanos, y le lavó los pies, mostrando su humildad. Él lavó los pies de los apóstoles y hubo un apóstol que Él se resistía, ¿sí recuerdan? Él no quería. Era el apóstol Pedro. Él le dice, no, jamás me lavarás a mí los pies. ¿Cómo vas a hacer tú eso? Y el Señor le dice, es que esto que estoy haciendo, tú no lo entiendes. Le dice, pero lo entenderás después. El buen pastor, hermanos, lleno de humildad, que no tanto decía, sino él hacía. Y claro que Pedro después entendió esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro, hasta la muerte, fue servicial para la iglesia de Cristo. Él entonces entendió
lo que Jesús había hecho esa noche con él, de lavarle los pies. Si ves el contraste entre el buen pastor y el pastor asalariado, los fariseos jamás iban a verlos hacer eso. Al contrario, siempre querían recibir honra, gloria. Y Jesús, no, hermanos, él buscaba siempre la gloria del Padre. Y lo que él hacía, hermanos, era un sacrificio. Era lo que él hacía, por amor, porque eran sus ovejas a las que él les estaba haciendo esto, lavado de pies. Entonces, después, cuando Jesús aparece, tiene un encuentro con los apóstoles y le dice algo a Pedro, ¿sí recuerdas? Le dice, hermanos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque Pedro ya estaba listo, hermanos. Y él entonces entendió por qué Jesús, como el buen pastor, hacía eso con ellos. Y eso es poco a lo que realmente hizo, porque el Señor Jesús dio su vida por sus ovejas. Y Pedro fue capaz de dar su vida por el Evangelio, hermanos, por las ovejas del Señor. Entonces, las ovejas, hermanos, no son propiedad de los pastores. Las ovejas son propiedad de Cristo. Por eso es la expresión de Jesús: apacienta mis ovejas, no tus ovejas. El dueño, hermano, propietario de las ovejas es Jesús. Pedro nada más iba a encargar, hermano, de guiarlas conforme al conocimiento que Dios, el Señor Jesús, le dio a Pedro. Pero las ovejas son del Señor, hermano. Eso hay que entenderlo. Tenemos que entenderlo todos los pastores, de verdad. Las ovejas son del Señor. Otra cosa más, hermanos, de distinción entre el pastor, el buen pastor y el asalariado. En Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo capítulo 7, 28 y 29. Dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí ve? Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque eran sus ovejas y su creación. Por eso él hablaba como quien tiene autoridad. Porque Jesús también enseñaba con la autoridad propia de él ser Dios, hecho carne. Entonces, hermanos, algo que no podían hacer los líderes religiosos, simplemente ellos repetían, hermanos, cosas de la ley. Pero Jesús hablaba como quien tiene autoridad en sus enseñanzas. Por eso para ellos las enseñanzas de Jesús eran nuevas y se sorprendían, hermanos, al escuchar a Jesús dar sus enseñanzas. Por ejemplo, Jesús dijo, la ley dice, no cometerás adulterio, ¿se recuerdan? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo o lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves la diferencia? Los pastores asalariados, ellos solamente los llevaban, aquí dice, aquí esto, aquí lo otro. Pero no, hermanos, Jesús hablaba con la autoridad. Porque él no se limitaba ni a la ley siquiera, hermano. Él está por encima de la ley, de todo. Y él por eso dice, bueno, los antiguos dicen, no cometerás adulterio. Dice, pero yo os digo, cualquiera que vea a una mujer con lujuria, y adulteró con ella en su corazón. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como esos líderes religiosos que ellos, hermanos, estaban limitados solamente a enseñar la ley y algunos mandamientos. Estaban limitados. Por eso, imagínate nada más el grande contraste, la grande diferencia entre el buen pastor y los pastores asalariados o guías religiosos de ese entonces. Nada que ver una cosa con la otra.
Por eso Jesús se presentó como yo soy el buen pastor. Nada que ver con los ministerios terrenales. Amén. Bueno, vamos, otra más. En Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. El buen pastor y su relación con las personas. 15, 1 y 2. ¿Ya le tiene? Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y escribas, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí ves, hermano? Aquí vamos a ver cómo el buen pastor tenía la relación con las personas. Ellos se admiraban cuando miraban a Jesús hablando, hermanos, con los pecadores. Y comía con ellos, convivía con ellos. Jesús se relacionaba con todo tipo de personas, hermanos. Él no haciendo acepción de las mismas, hermanos. ¿Por qué? Después de Lucas 15, 1 y 2, donde dice que ellos criticaban a Jesús, enseguida Jesús les da una parábola, la de la corderita. Exactamente por esto, porque Él quiere enseñarles algo, hermano. Yo he venido por los pecadores, para arrepentimiento. Sin en cambio, cosa contraria a lo que hacían los asalariados. Estos líderes religiosos se apartaban de los que ellos consideraban pecadores, a no pertenecer incluso a su mismo color o raza. Ellos se apartaban, hermano. De hecho, estos líderes religiosos, si alguien salía al mercado, está escrito en la Biblia, cuando alguien regresaba tenía que bañarse, porque había tenido contacto con otras personas que no son israelitas. ¿Sí ves el trato a las personas completamente diferente? Ellos seleccionaban y ellos únicamente predicaban, ellos anunciaban, ellos decían a los judíos. Pero el buen pastor, hermanos, él no hacía diferencias. Él vino para salvar a los pecadores, sin acepción de personas, ni razas, ni nada. Por eso cuando lo veían, de hecho, la vez que el Señor Jesús tiene una charla con una prostituta o mujer pública, le dicen, si este hombre, si este fuera profeta, supiera con quién está hablando. Pero lo que yo quiero resaltar, hermanos, es esta característica, este contraste del buen pastor con los pastores religiosos, muy completamente diferente. Jesús a todo tipo de personas. Llegaban con él leprosos y eran los mismos que él recibía. Quien llegara, el Señor ahí estaba en su trato con las personas, el buen pastor. Y los otros asalariados, ellos hacían disensiones. Por eso es una grande diferencia entre cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Amén. Ahora, el buen pastor también vamos a ver su enfoque principal. ¿Cuál es el enfoque principal del buen pastor? Y este está en Mateo capítulo 5, 43 y 44. Amén. Dice 5:43, Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Jesús enfatiza el amor al prójimo, incluso al mismo enemigo. Por eso la guianza del buen pastor no se compara para nada con la guianza de un pastor asalariado, para nada. Fíjate, hermanos, la guianza del buen pastor, ¿a dónde lleva? ¿A dónde lleva sus ovejas? A esto, hermano. Él dice, ¿oíste? ¿Quiénes decían esto? Los religiosos, los líderes religiosos decían esto. Que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, no, no es así.
hermanos, el enfoque principal de Jesús era el amor, hermano. Y es el amor, y sigue siendo el amor. Y mira, qué cosas tan difíciles. Este mandato del Señor Jesús. Él, fíjate lo que dice: amad a vuestros enemigos. Ahorita tú nada más piensa un enemigo que tengas, de verdad que ese es este, no lo soporto por nada. Oh, el buen pastor te lleva a ti como oveja a decir: ámale, ama a tu enemigo. ¿Algo difícil? Sí, pero no imposible, si seguimos la enseñanza de nuestro buen pastor Jesucristo. Bendecir a los que te maldicen, qué difícil. Haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la enseñanza, ese es el contraste del buen pastor. La enseñanza de a quién seguimos. Nosotros por eso tenemos que seguir al buen pastor, a Jesús, nuestro Salvador. Porque es la diferencia abismal entre lo que te puede decir un pastor asalariado, hermano. Él te va a decir: si te hicieron, pues hazles también. Por eso es el contraste grande. Por eso es que Jesús se identifica como el buen pastor. Cuando Él pone buen pastor a esto que estamos encontrando, es la diferencia de seguir un buen pastor. Y es que, hermanos, nada más hay que recordar algo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos lo dice, hermano. Siendo enemigos, fuimos reconciliados por Jesucristo. Nosotros, siendo enemigos de Dios, Jesús en la cruz, hermano, nos reconcilió con Dios en un acto sacrificial y de amor. Ahora somos sus amigos, y más que sus amigos, ahora somos sus hijos. Ahora somos sus ovejas, y Él es nuestro buen pastor. Es una diferencia muy grande, hermanos. Ahora vamos rápidamente, hermanos, ahí a Juan capítulo 10, en el versículo 29. El buen pastor y sus afirmaciones. El buen pastor y sus afirmaciones, hermanos. Ahí en San Juan capítulo 10, versículo 29. San Juan capítulo 10, 29, hermanos. Amén. Dice, refiriéndose a las ovejas, ya recordamos, recuerden, cuando hablé ovejas, ¿está hablando de qué? De sus hijos, ¿sí? Entonces dice: mi Padre que me las dio a las ovejas, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Una afirmación que no podía hacer ningún pastor asalariado. No había seguridad al cuidado de un pastor así. Pero, como Jesús es nuestro buen pastor, hermano, nadie nos puede arrebatar, ni el mismo demonio nos puede arrebatar de sus manos. Por eso es un contraste muy grande el de buen pastor y el de pastor simple y sencillamente común. Esas afirmaciones, hermano, nadie las puede arrebatar de mi mano. También otra afirmación que Jesús hizo, hermanos, dijo Él, hermanos: yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan capítulo 14, versículo 6. Así que seguir a Jesús, el buen pastor, es el único camino, hermano, seguro para llegar al cielo, a la eternidad. Seguir a ese buen pastor. Por eso el enfoque tiene que ser siempre, hermano, seguir al buen pastor. Porque es el único que puede ofrecer perdón, aquí como aquí. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único que puede dar vida eterna. Nadie, ningún pastor puede decir esto o ofrecer esto, solamente el buen pastor. Otra afirmación: Jesús afirmó de su resurrección, hermanos.
Y esto está en San Juan capítulo 2, 19 al 21. Bueno, vamos a ver. ¿Ya le tiene alguien ahí? Respondió Jesús, dice así. Respondió Jesús y díjoles: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y además, en San Juan capítulo 11, él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, hermano, él prometió su resurrección. Sabemos todos que era necesaria su muerte para la redención, para el perdón de nuestros pecados, nuestra redención. Pero él resucitó, hermanos, y vive para siempre. Por tal motivo, hermanos, una diferencia muy grande entre un pastor asalariado, porque cuando muere ese pastor, ¿qué? Tiene que suplir lo otro. Pero Jesús vive para siempre y es nuestro pastor, por siempre. Aunque Él no está, sigue siendo, hermanos, nuestro pastor, a seguir. Él prometió la resurrección de nosotros, cosa que no podía hacer ningún otro líder religioso. Es que esto era imposible para alguien prometer esto, hermano. Pero para nuestro buen pastor no. Entonces, hermanos, yo creo que queda demostrado, hermanos, que Jesús, Él lo demostró como el buen pastor, porque ya vimos las características de uno y de otro, hermanos. Y el buen pastor, su liderazgo basado fue en que en el amor, en el servicio, en el sacrificio por los demás, completamente diferente a los líderes religiosos que solo buscaban el poder y control y la autoridad sobre el pueblo, porque eso era lo que buscaban, muy diferente a lo que Jesús hizo como el buen pastor. Y esto nos lleva, hermanos, a una reflexión que estamos haciendo y debemos de hacer constantemente. Ya vimos la diferencia entre el buen pastor que es Jesús y un pastor que es un líder religioso. Por eso hago la invitación a los que nos ven por medio de las redes sociales. Ellos están siguiendo a un líder religioso, a un pastor asalariado, de que él no es dueño de las ovejas y él siempre va a estar su propio interés por encima del de las ovejas. Hoy conocimos al buen pastor que es Jesús. Este Jesús, hermanos, que Él da su vida por sus ovejas. Y hoy tienen ustedes la oportunidad, de verdad, de arrepentirse de sus pecados, de su maldad y poner la entera confianza en Jesucristo, el buen pastor. Porque Él no perderá de sus ovejas. Entonces, si usted no es oveja o hijo de Dios todavía, de verdad le digo una cosa, ni siquiera lo piense. Hay un pastor que a través de las Escrituras hoy descubrimos por qué es el buen pastor. Y usted, para poder estar un día en la eternidad con ese pastor de pastores, el Señor Jesús, necesario que Él sea su pastor, que Él lo guíe. Pero para esto necesita arrepentirse de haber puesto incluso la confianza en otros líderes que no son el buen pastor. Entonces, haciendo una aplicación ya a la iglesia, hermanos, para terminar. Mis hermanos, yo creo hoy la enseñanza fue dirigida a esto, hermano. Usted deberá de seguir a Jesús el buen pastor. No ponga su mirada, hermano, en un pastor humano terrenal. Nunca. Sería el peor error que usted cometa en su vida. Ponga su mirada en el buen pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque todos fallamos como seres humanos. Nosotros como pastores, el hermano Paquito y yo que somos los pastores aquí, vamos a fallar o fallamos como pastores. Por eso la invitación siempre es ¿cuál? Que sigan a la voz del pastor, del buen pastor que es Jesús.
Nosotros no somos nada. Somos quienes por la pura gracia de Dios y misericordia de Dios, Él puso en esta iglesia para contribuir en la guianza del buen pastor, no de nosotros. Hermano, nosotros, de verdad, que les amamos a cada uno de ustedes. Y tenemos muy buenas intenciones para cada uno de ustedes. Pero eso no quiere decir que nosotros, que ustedes más bien pongan la mirada en nosotros, hermano. No. Porque yo de algo estoy seguro que el pastor, aquí, yo amamos la iglesia. Estoy cierto de eso. Que amamos la iglesia con todo nuestro corazón. Dios lo sabe. Pero aún las buenas intenciones que tengamos siempre para el bienestar de ustedes, la mirada no debe de estar en nosotros. La mirada debe de estar en ese buen pastor que es Jesucristo, hermanos. Siempre. Nosotros no tenemos la capacidad del único y buen pastor que es Jesús. Por eso la invitación es esta, hermanos, que sigamos. Porque todos, incluso los pastores, necesitamos de un pastor que es Jesús. Entonces, pues, la reflexión esta y la aplicación es esta como iglesia, hermanos, de verdad. Tenemos que seguir todos al buen pastor, al pastor de pastores, a Jesucristo mismo, a nuestro Señor y Salvador, única y exclusivamente. Amén. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.